hermanos, esta semana hemos estado aprendiendo cosas muy lindas y muy interesantes acerca del sacrificio de Jesús. El jueves, ¿verdad? Los que vinieron a la reunión de la Santa Cena, por eso no tuvimos Santa Cena el domingo pasado, porque este jueves, el jueves previo a la Pascua, tenemos nuestra reunión de Santa Cena y recibimos una enseñanza preciosa por parte de la vida de nuestro hermano Eric. Luego el viernes estuvimos aprendiendo un poco más a detalle el significado, ¿verdad?, que tiene cada una de estas palabras que Jesús dijo en la cruz. Me gustó algo que el pastor dijo, que nada de lo que salía de la boca del Señor era una coincidencia o era al aire, ¿verdad?, sino todo era con un propósito. Y bueno, estuvimos estudiando esto y estaba yo, hermanos, repasando todo esto que hemos recibido y todo esto que hemos aprendido, y hemos hablado acerca de la resurrección de Jesús, hemos hablado acerca del poder de la resurrección, de lo que eso implica para tu fe y para mi fe, ¿verdad? Y me llama la atención el jueves, que estábamos celebrando la Santa Cena, estaba yo recordando las palabras de Jesús cuando Él instituye esta cena con sus discípulos. El Señor Jesús pidió que nosotros recordáramos, es decir, que siguiéramos practicando lo que Él instituyó, que es la Santa Cena, ¿verdad? Que ahora nosotros lo hacemos los domingos en forma de esa comunión también se llama, ¿verdad? De hecho, en inglés esa es la palabra que se usa, cuando pasamos a tomar de la mesa del Señor. Y Jesús usa la palabra pacto. Entendemos que la muerte y resurrección de Jesús, entre muchas otras cosas, hermanos, fue por salvarnos. Esa es la obra primordial, ¿estamos de acuerdo? Porque usted y yo éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Esa es una declaración que a mí me impresiona, porque dice la Biblia que éramos enemigos de Dios, ¿sí? ¿Quién da la vida por sus enemigos? Él se interesó en usted y en mí antes de que usted y yo supiéramos nada de Dios, ni nos interesara en lo absoluto. Éramos enemigos y Él se interesó por nosotros. Entonces entendemos esta obra de gracia, pero hay algo que Jesús menciona acerca de su sangre. No sé si lo recuerdan, cuando está con sus discípulos, Él en el Evangelio de Lucas y también en los otros 3 evangelios lo menciona, que Él cuando estaba con sus discípulos les dice: esta copa es mi sangre del nuevo pacto, o esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. ¿Quién me puede decir por qué Jesús habla de un nuevo pacto? Entonces, ¿cuál era el antiguo pacto? ¿Alguien sabe? De la ley, exactamente. Dios había establecido un pacto con su pueblo, de que ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Y en ese pacto les da mandamientos, les da estatutos que el pueblo tiene que seguir. Y si el pueblo no los seguía, dice la Biblia que la paga del pecado eso no es de la gracia, hermanos, eso es también del Antiguo Testamento. Entonces, Dios puso estatutos, ordenanzas, pero resulta que el pueblo resulta inapto. No la otra, hermanos, inapto, con A. No me entendieron. Están dormidos todavía, hermanos, ¿verdad? Están dormidos. El pueblo resultó inadecuado para cumplir con la ley de ese antiguo pacto. Y entonces, cuando Jesús está con sus discípulos, que dice la palabra que Él cumplió toda justicia, pero cuando Jesús está con sus discípulos les dice: yo les ofrezco mi sangre para que ustedes puedan entrar a un nuevo pacto. Un nuevo pacto, hermanos. Es impresionante el costo que vemos que Jesús pagó por ese pacto, porque la ley estaba establecida, que la paga, que todo el que pecara era reo de muerte, dice la palabra. Entonces el precio de Jesús fue alto. Veíamos el viernes, ¿verdad? Como en las 7 palabras de Jesús en la cruz, cómo Él hablaba de que tenía sed, cómo Él en el momento en el que el pecado
fue cargado sobre él. Dice él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, vivió un momentáneo desprendimiento del Padre que, en mi opinión, fue lo más doloroso del proceso de Jesús en la cruz. A mí me impresionaba, leía un versículo porque me llamó la atención. Alguien, no recuerdo quién, pero en las 7 palabras dijo que se hizo pecado para quitar nuestros pecados. Y es tan fuerte, hermanos. Fíjense la palabra lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición para que usted y yo tengamos bendición, seamos librados de la bendición. Entonces, Él pagó un alto precio, derramó cada gota de su sangre por este nuevo pacto. Hay muchas cosas, hermanos, que Jesús ganó en la cruz. Hay muchas cosas que Jesús ganó en la cruz. Podemos hablar de sanidad física, podemos hablar de sanidad del alma, podemos hablar de salvación como ya lo hicimos, podemos hablar de riqueza espiritual, podemos hablar de bendición financiera, podemos hablar de victoria sobre el pecado, podemos hablar de victoria sobre la muerte, pero hay un pacto que Jesús ganó con su sangre, además de la limpieza de nuestros corazones y de todo lo demás que acabamos de mencionar. Hay un nuevo pacto del cual Jesús nos hace a usted y a mí partícipes. Y este nuevo pacto fue profetizado cientos de años después, ahorita lo vamos a ver, en los libros de los profetas Jeremías y Ezequiel. Acompáñeme por favor a Jeremías 31. Jeremías 31, vamos a leer del 31 al 33, por favor. ¿Lo tiene? Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué dice? Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Vamos por favor a Ezequiel 36, versos del 26 al 27. Ezequiel 36, versos del 26 al 27. Vamos a leer desde el 25. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Y luego verso 26, y les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y los pongan por obra. Fíjese lo que aquí el Señor le está diciendo a su pueblo. En este punto de la historia del profeta Ezequiel, hermanos, el pueblo había más que comprobado que era incapaz de ser fiel a Dios, que era incapaz de guardar el pacto, el primer pacto que Dios había establecido con ellos. Entonces el Señor, con el amor, con el anhelo que tiene por nosotros, les dice, ¿saben qué? Un día voy a establecer un nuevo pacto con ustedes, en donde esta ley que ustedes no pueden cumplir,
estos mandamientos que les he dado, estos estatutos que he levantado para protección tuya, pero no han podido cumplir, no han sido suficientemente fieles, no han tenido lo suficiente para cumplirlos, yo los voy a grabar en su corazón. Yo los voy a poner en su mente. Y dice que nos va a quitar el corazón antiguo. Bueno, dice que nos va a dar un corazón nuevo, pero eso implica que nos va a quitar el corazón antiguo. Dice que nos va a dar un corazón nuevo y que va a poner un espíritu nuevo. Y de hecho dice que va a poner su espíritu dentro de nosotros. A estas alturas de la historia, hermanos, no había un acceso al Espíritu Santo como usted y yo lo tenemos. El Señor, cuando comisionaba a alguien, entonces era cuando llenaba a esa persona con su espíritu, con el Espíritu de Dios, para que esa persona cumpliera aquello para lo cual Dios lo había comisionado. Dios llenó con su espíritu, por ejemplo, a Saúl. Dios llenó con su espíritu a Sansón. Pero no toda la gente tenía a disposición el espíritu de Dios. Pero aquí dice Dios que en este nuevo pacto Él nos iba a dar a todos en ese nuevo pacto su espíritu. Ahora, aquí habla de la incapacidad de la humanidad, en específico aquí del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero habla de la incapacidad de la humanidad de ser fieles a Dios. Y habla de la provisión que Dios nos iba a dar para que pudiéramos andar con Él. No permitiéndonos vivir nuestras vidas como a nosotros nos plazca, hermanos, sino dándonos la capacidad de serle fieles. A eso es a lo que el pastor se refería en la mañana, con cuando usted y yo tenemos una relación viva con Dios. Hay producto, hay fruto de que usted y yo entramos en ese nuevo pacto. Hay un fruto que se produce cuando usted y yo creemos en Jesús, cuando esa sangre cobra efecto en nuestras vidas. Vamos a leer algo, hermanos, ya se despertaron, porque para esto necesito que estén bien despiertos, porque vamos a leer el libro de Romanos, la carta a los Romanos. La carta a los Romanos está escrita a los romanos, obviamente, ¿verdad? Los romanos eran personas sumamente técnicas. Los romanos creían mucho en las garantías, por ejemplo, de la ciudadanía romana, derecho, etcétera. Entonces, por eso usted ve que la carta a los romanos habla de lo que Cristo pagó, habla de las cosas que Cristo ganó, de la autoridad de Cristo, etcétera. Y le voy a pedir que me acompañe al capítulo 3 de Romanos. Hay una promesa en el antiguo pacto, hermanos. Hay una promesa en el Antiguo Testamento de un nuevo pacto. Mientras estaba en vigencia el pacto anterior, Dios promete un nuevo pacto, porque era evidente la imposibilidad de la condición de las personas, de la condición del corazón de las personas para cumplirlo con lo que Dios pedía. Porque el corazón de la ley, hermanos, no eran los mandamientos en sí. Por eso Jesús dice: yo no vengo a romper la ley, yo vengo a cumplirla. Pero viene a cumplirla de la manera en la que estaba pensado que se cumpliera la ley. Porque lo que hizo el pueblo fue que desasoció su corazón de lo que hacían. Entonces, por un lado, por ejemplo, una de las ordenanzas que tenían que cumplir era lavarse las manos, guardar el día de reposo. Entonces, habían convertido en eso el centro de su vida sin que implicara su corazón. Entonces ellos, por un lado, vamos a aterrizarlo un poquito a nuestra vida cristiana, ¿verdad? Por un lado decían: es domingo, voy a la iglesia, me toca servir, tengo que llegar temprano, lo hago, ¿verdad? Sirvo con excelencia, hago lo que se me está pidiendo, cumplo con el reglamento que me puso el hermano Eric, con el que puso la hermana Ana en niños, cumplo con todo. Pero mi corazón está lejos de Dios. Lo hago porque tengo que cumplirlo y soy una persona responsable. Pero mi corazón está lejos de Dios. No lo hago desde el amor ni de la pasión que tengo por Dios. Lo hago porque, bueno, soy un buen cristiano. Me toca estar aquí el domingo. ¿Sí se entiende? Entonces, esa era la vida. Esa era la vida del pueblo. Cumplir
de manera monótona lo que el Señor había establecido, pero habían separado completamente su corazón de lo que ellos hacían para Dios. Entonces, el Señor no quería eso. Lo que a Dios más le interesa, hermanos, es nuestro corazón, nuestro corazón. Entonces, en Romanos 3, vamos a leer del versos 20 al 31. Los judíos, hermanos, se sentían tan confiados de que ellos cumplían con la ley. Pero ellos esperaban ser justificados por la ley. Y vamos a leer del verso 20, perdón. El verso 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que sucedió, hermanos, es que la ley que Dios dio sacó a la luz el pecado del corazón de la gente. Para eso vino la ley, para confrontar la incapacidad que teníamos de serle fieles a Dios. Por eso dice eso la Escritura. Se las voy a leer solo este versículo en Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente muestra lo pecadores que somos. Continuamos leyendo ahí en el verso 1. Ponga mucha atención, hermanos, ponga mucha atención. Si puede leerlo desde su Biblia, hágalo para que lo podamos leer de corridito y no se le vaya a pasar ningún versículo, porque necesitamos poner mucha atención aquí. Desde el verso 21 al 31. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Acabamos de leer acerca del nuevo pacto, ¿verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la ley de las obras no, sino por la ley de la fe. Verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿qué dice? Sin obras de la ley, sin las obras de la ley. Ahora ponga atención aquí. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, verso 31, ponga atención aquí. Luego, por la fe invalidaremos la ley. ¿Qué dice? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Déjeme le leo este último versículo en Nueva Traducción Viviente que me gustó mucho cómo lo explica. Fíjese cómo dice. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿esto significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Ahí está, hermanos, lo que Dios, la intención que Dios tenía al traer ese pacto antiguo, ese primer pacto con su pueblo. Él quería que desde su corazón, desde su fe, ellos cumplieran la ley, no que separaran lo que hacían de su corazón. Entonces, dice Romanos
que la única forma en la que usted y yo podemos agradar a Dios, podemos hacer lo que a Él le agrada, es a través de la fe. La fe, hermanos, produce un fruto en nosotros. Usted y yo no nos podemos ganar la salvación. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarnos, sino creer que Jesús pagó el precio por nuestros pecados, arrepentirnos y recibir ese sacrificio que Él ofreció por nosotros. Pero no se puede quedar ahí, hermanos, porque una vez que nosotros tenemos fe, naturalmente, porque somos revestidos de una nueva naturaleza, entonces podemos cumplir con los principios del reino. Porque es cambiada nuestra naturaleza, porque ese es el nuevo pacto. Les daré corazón nuevo. Porque todo, hermanos, viene del corazón. Porque lo que a Dios le importa es nuestro corazón. No digo que no sea necesario, todos necesitamos. El pastor hablaba, la fe sin obras es muerta. De nada nos sirve decir que creer y que no haya algo en nuestra vida que lo manifiesta. La fe sin obras es muerta. Pero las obras sin fe son igual de muertas. Vienen de nada. No tienen valor delante de Dios. Entonces, lo más importante para el Señor es nuestro corazón. Cuando la gente nos proponemos corregirnos, pero sin una relación viva con Dios y sin ese nuevo corazón, quizás lograremos por un tiempo, quizás por meses, quizás por años, aunque la mayoría de las veces por muy corto tiempo, pero quizás logremos, como le decimos nosotros, andar bien. Ahorita ando bien. Ahorita anda bien mi fe, ahorita ando bien, ahorita ando confiando en Dios. Pero después va a venir una caída estrepitosa. Y ahí es donde muchos hermanos vuelven atrás. Entonces, porque para nosotros es imposible consagrarnos por nosotros mismos, necesitamos ese nuevo corazón. Yo sé que usted, hermanos, porque yo también lo tengo, tenemos el deseo y tenemos la lucha. Tenemos el deseo de consagrarnos a Dios, pero luchamos con cosas, ¿no es así? Entonces, lo que hace posible la consagración es el nuevo corazón que Dios nos da. ¿Sabe qué, hermanos? El milagro más grande de Dios es un corazón transformado. El milagro más grande que el Señor puede hacer es un corazón transformado. Hoy en día la gente anda atrás de los milagros y quiere ver un milagro, y si no ven un milagro, entonces, Señor, para que yo crea en ti, muéstrame un milagro, y yo quiero ver para creer. ¿Sabe que yo me gozo yo creo en un Dios sobrenatural? Yo creo en un Dios sobrenatural. Yo sé que Él no tiene poder para hacer lo que Él quiera. Yo creo en un Dios sobrenatural, pero yo sé que esos milagros, hermanos, no nos acercan a Dios. Cerca de Dios vemos milagros, pero esos milagros no nos acercan a Dios. Nunca se me va a olvidar un pastor que compartió aquí, de Colombia, un pastor de Colombia, papá de nuestro hermano Juan, que estuvo aquí con nosotros, Juanchito Giraldo. Compartió un testimonio que a mí me impactó, hermanos. Él platicaba que en su iglesia habían orado por una persona que tenía cáncer y estaba en una etapa de cáncer terminal, consumido ya por la enfermedad, y oraron fervientemente, y oraron fervientemente, y el Señor lo sana del cáncer, lo levanta del cáncer. Un milagro. Estaba ya desahuciado el hombre y Dios lo levanta del cáncer, lo saca de la enfermedad. Y dice el pastor, y a los meses de que Dios lo sana de cáncer, él abandona a su esposa y se va con otra mujer. Hermanos, los milagros no nos hacen más cristianos. Los milagros no nos acercan a Dios. El milagro más grande que Jesús puede producir es un corazón transformado. Es el que antes no creía y ahora cree en el Señor. Es el que antes era blasfemo y ahora glorifica a Dios.
Era el que antes no creía y ahora cree. No saben qué gozo. Yo estaba allá atrás llorando nuevamente con los testimonios de nuestros hermanos, porque esos son los milagros, hermanas. Esas son las, hermanos y hermanas, esas son las oraciones contestadas. Esos son los mayores milagros. Esos corazones. Me acuerdo el hermano Luis, lo voy a balconear porque pues no vino. No es cierto, se fue a trabajar, vino al culto de la mañana. No, él lo compartió ahí en el testimonio. Él dice, hermanos, yo le decía a mi esposa que apagara las alabanzas. Aquí está Aide. Aquí está Aide. No me va a dejar mentir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que Aide venía llorando a la oración y nos platicaba, pastora, oren por mi esposo, pastora, porque está sucediendo esto y esto en casa. Y yo le decía, Aide, sigue orando, sigue orando. Y Dios escucha esa oración, y Dios escucha esa oración, y Dios escucha esa oración. Y hermanos, ver el día de ayer a un hombre quebrantado delante de Dios, dándole las gracias a su esposa por nunca rendirse, nunca dejar de orar por él, nunca dejar de creer. Ese es el milagro, hermano, que usted debe perseguir. Ese es el milagro que Dios puede hacer. Y el siguiente año va a ser su esposo. Y el siguiente año va a ser su hijo, su hija, su hermana, su padre, su madre. Porque esos son los milagros más poderosos y más significativos, aquellas vidas transformadas. Esos son los milagros por los cuales Jesús pagó el alto precio que pagó. Todo lo que estuvimos aprendiendo esta semana por corazones transformados. Hermanos, porque lo que más le interesa a Dios, no es que Dios no le interese tu enfermedad, ni que Dios no le interese tu necesidad, ni que Dios no le interese tu nada, pero lo que más le interesa sobre todas esas cosas es tu corazón, porque Dios puede, mira hermana, así, hermanos, así Dios puede hacer el milagro que tú estás esperando, pero si no tiene tu corazón, el día de mañana tú vas a ser ese hombre que fue sanado de cáncer, pero como no, el milagro no fue hecho en su corazón, como él no rindió su corazón y el milagro no fue hecho en su corazón, solo en su cuerpo. Entonces él dijo, Señor, pues gracias, me sirvió mucho, gracias por la sanidad, yo creí que ya no la contaba y ahora sí, a darle vuelo. Entonces, hermanos, lo que más le interesa al Señor es nuestro corazón. ¿Por qué el Señor hace tanto énfasis en el corazón nuevo? En quitar el corazón de carne. Porque ¿sabe qué, hermanos? A mí me asusta algo que la palabra dice. Dice la palabra que engañoso es el corazón y perverso. Y luego todavía dice, más que todas las cosas. ¡Qué miedo! Qué miedo, porque usted y yo nos podemos ver al espejo y decir, ay, qué bueno soy, qué cristiano, mírame qué entregado, mira yo sirviendo aquí, barriéndola. Pero puede ser nuestro corazón engañándonos. Podemos tener ahí cosas escondidas que no hemos dejado que el Señor trabaje, hermanos. Ya perdona, ya háblale al que no le hablas. Ay, ya se despertaron todos, hermanos, ahora sí. Hubiera empezado con ese versículo, ¿verdad? Hay cosas en nuestro corazón, hermanas. Hermanos, perdón, es que yo siempre comparto con mujeres. Discúlpenme, hermanos, me refiero a todos. Hermanos, hay cosas en nuestro corazón que Dios quiere que le entreguemos y que le rindamos. Estaba yo meditando en lo que a Jesús le costó ese nuevo pacto en su sangre, lo que Él pasó, el precio que significó para Él, no nada más el sufrimiento físico, esa separación momentánea de su Padre, el haber dejado su trono, su corona, para venir aquí a nacer a un pesebre que tenía un destino de cruz. Él pagó un gran precio, pero ¿sabe qué impactaba tanto mi corazón, hermanos? Que Él pagó un precio altísimo que usted y yo éramos incapaces de pagar para salvarnos y para
pagar por ese nuevo corazón. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Que Él no exige que se le entregue aquello por lo cual Él pagó. ¿A poco, hermano, si usted paga una casa de 5 millones y no se la dan, no va a ir ahí a plantarse afuera y va a ser Lady Infonavit o Lord Infonavit para que le den su casa? Que dice, oye, me costó un montón. ¿Y cómo que no me la vas a dar? Pero Jesús, hermanos, pagó el precio más alto. Y Él no llega y exige, Él pide. Él pide nuestro corazón. Él pide nuestra entrega. Él pide nuestra vida. Él pide que le rindas esas cosas que no has querido rendir en tu corazón. Él puede revelarte, hermanos. Cada día puedes aprender algo que hay en tu corazón que Dios quiere tratar. Yo lo sigo haciendo. Y yo soy más santa que... no es cierto. Es broma, hermanos, es broma. En todos, Dios quiere revelarnos esas cosas. Porque Él pagó, hermanos, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros obtuviéramos ese nuevo corazón. Entonces, ¿por qué no tenerlo? ¿Por qué permitir que el diablo nos siga robando? Nos siga engañando, que nuestro corazón nos siga engañando. Nuestro corazón olvida fácilmente lo que Dios hizo, como el hombre que olvidó que Dios lo había sanado. Nuestro corazón se desvía fácilmente. Nuestro corazón pierde el ánimo constantemente. Pero nos fue prometido un nuevo corazón. Yo no sé usted, hermano, pero yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando yo atravieso por desánimo, yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Cuando yo atravieso por enfermedad, yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Entonces, no quiero permitir que nada robe la atención de mi corazón, porque a mí me fue prometido un nuevo corazón y yo no quiero que se me cuele un poquito el viejo hombre. Ahorita que estaba viendo los bautizos, hay un pastor que dice, no sabía que el hombre viejo sabe nadar. Entonces, a veces así pasa, hermanos. Pero nos fue prometido, hay una promesa de un nuevo corazón. Entonces, si tú estás batallando en creer, si tú estás batallando en confiar en Dios, si tú estás batallando, tú tienes que saber que hay una promesa de un nuevo corazón en donde serían escritos los mandamientos y los estatutos. Un corazón, hermanos, que tiene la capacidad de serle fiel a Dios. Por lo que Jesús pagó en la cruz, nos es prometido un nuevo corazón. Yo muchos años de mi fe tuve temor de no saber si iba a permanecer o no en los caminos de Dios. Yo tenía temor porque yo sabía a conciencia que yo no tenía la capacidad natural de serle fiel a Dios. Pero un día entendí que esa capacidad incluso viene de Dios. Que no tengo que buscar en mí, ni tener fe en mí, sino en lo que Jesús hizo, en el poder de resurrección, pero en el poder de regeneración de la sangre de Cristo. Eso es lo que hace que una persona que un día es de un modo se transforme en otra. El poder de la sangre de Cristo que nos regenera, que no solo nos limpia, que no solo nos sana, que no solo nos lava, pero que nos regenera. Y entonces en nuestra vida se empiezan a producir frutos. Si en tu vida no hay fruto de tu fe en Jesús, pregúntate, ¿he sido regenerado por la sangre de Cristo? Porque
La garantía ahí está, pero tenemos que tomarla, tenemos que creer, tenemos que accionar. La palabra dice, hermanos, en el Salmo 32:1, y con esto termino: así se ve una persona cuyo corazón ha entendido la obra completa de Jesucristo. Salmos 31 del 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros solos, hermanos, no ganamos esto. No hay una sola persona en la tierra que pueda ser por sí misma libre de culpa delante de Dios. Por eso dice bienaventurado. ¿Sabe qué es? ¿Qué significa bienaventurado? Es como la expresión máxima de felicidad. Bienaventurado. Por eso dice: no hay felicidad más grande que aquel a quien no le es tomado en cuenta su pecado, aquel cuya transgresión le es quitada. No hay más gozo. ¿Por qué? Porque entiendo que no es por mi mérito o por mi capacidad de fidelidad o no, sino por la sangre de Jesús, por el poder de esa sangre de Jesús que puede regenerarme. Hermano, nunca diga no voy a cambiar. Nunca diga este no puede cambiar, esta no puede cambiar, porque usted está hablando en contra de la obra que Jesús puede hacer. Al contrario, declare: Dios lo va a cambiar. Dios lo va a hacer. Dios lo puede hacer. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Póngase de pie unos momentos, por favor. Ya estamos terminando. Cierre por favor ahí sus ojos. Jesús pagó un gran costo por ser el dueño de nuestro corazón. Pero Él no está interesado en amor forzado. Él no está interesado en corazones que Él llega y arrebata. Él quiere que nosotros rindamos nuestro corazón. Él quiere que nosotros permitamos que Él llegue, que limpie, que alumbre lo que está en oscuridad. Él quiere que usted le permita escudriñar su corazón. Y Él quiere que usted le pueda entregar su corazón, su amor de forma voluntaria. Si es su deseo, levante ahí sus manos. No tiene que hacerlo. Nosotros tampoco estamos interesados en que lo haga forzosamente. Pero si es su deseo, rendir su corazón, si es su deseo decir: Señor, límpiame, Señor, escudriña lo que hay en mí, Señor. No quiero nada del viejo hombre, porque en ti hay poder para mi regeneración. Sí. Entonces levante ahí sus manos. Si usted tiene fe que Dios lo puede fortalecer para que usted pueda ser fiel al Señor cada día de su vida, por la sangre de Jesús, levante ahí su mano.